versículos del 8 al 16, meditamos en esta hora sobre la obra del Cristo, mis amados. Me dice amén cuando tenga la cita lista para que leamos juntos la palabra del Señor. Amén. Puestos en pie todos, mis amados, en reverencia a la palabra del Señor. Dice la Escritura, Mateo 28. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado solo 1 hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, por cuyos méritos únicos, incomparables, preciosos e inefables, ahora podemos estar en pie, Señor, delante de ti, en el mismo lugar de tu presencia, Señor, y tener comunión contigo, y adorarte en espíritu y en verdad, Señor, y recibir la instrucción de tu palabra, la cual pedimos, precioso Espíritu de Dios, que seas tú ministrándonos de principio a fin. Precioso Señor, que puedas abrir nuestro entendimiento y darnos sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Señor y Cristo Jesús. Señor, instrúyenos tú, toma el control de palabras y pensamientos, Dios, y revélanos en todo momento a Jesús como el Cristo, como tu palabra, Señor, lo contiene. Por Jesús nuestro Señor y Cristo lo pedimos. Amén y amén. Pueden permanecer en pie, no seas yo guarde. Bueno, mis amados, vimos en la última meditación una expresión del Señor que aquí es reafirmada en el versículo 30 del capítulo 19. El Señor hace esa acotación cuando le dice a sus discípulos: miren, no crean que si ustedes me siguen por el propósito y con el propósito correcto, no crean que eso que yo les pido de renunciar a ustedes mismos, de no amar más a hermanos, a madres, padres, hijos, tierras, bienes, por mi nombre, no crean ustedes, dice el Señor, que Dios no lo tiene en cuenta, que Dios no lo considera, ¿verdad? Sino que, dice el Señor, todo eso, cualquiera cosa de esta vida, de este mundo, que las personas dejen, dice el Señor, por seguirme a mí, a las cuales renuncien. Dice el Señor, nadie, cualquiera que haya dejado, dice en el versículo 29 del capítulo 19, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y hablamos de esa recompensa del Señor que aquí en la tierra tiene un carácter de satisfacción mucho más que los bienes materiales. Amén. Porque dice el Señor que Él va a compensarnos esa ausencia de esas cosas con bendición espiritual, 100 veces más. Yo creo que si nosotros pudiéramos sopesar la bendición de Dios en el Cristo, en la fe del Evangelio, hermanos, en relación con cualquier
bien y cualquier dinero del mundo realmente no se compara. Si realmente somos hijos de Dios, si hemos gustado de esa salvación que la fe del Cristo nos ha traído, y esa paz de Dios que está en nosotros, hermano, no habría comparación. ¿Se entiende? Porque David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, expresaba, siendo un rey, teniendo todas las comodidades que un rey pueda tener, decía, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Amén. Entonces yo creo que nosotros, si vivimos la comunión con Dios, si valoramos esa bendición que tenemos, como lo hablamos antes de iniciar la meditación, realmente vamos a encontrar que vale mucho más que las cosas de este mundo, que vale mucho más que el dinero, que vale mucho más que la fama y que el amor de las personas del mundo. Porque el Señor dijo, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Acaso el hombre dice, podrá dar algo de recompensa por su alma? ¿Podrá pagar con dinero su salvación? Imposible. Si no lo puede hacer, si la salvación no se puede obtener con hacer cosas buenas, con portarse bien, con hacer obras de bien, hermano, si no se puede obtener con una vida proba, una vida íntegra, si a Dios eso no, a eso le es indiferente, porque Dios no salva a las personas por ser buenas, ni las condena por ser malas. Amén, hermano. Solo hay un criterio único de salvación y de perdición eterna. La fe en el Cristo. ¿Me está oyendo, hermano? La fe del Evangelio de Dios, la fe en la persona y obra del Cristo es digamos, fundamento, el elemento principal y el que define, hermanos, delante de Dios nuestra salvación eterna o la condenación eterna. Amén, hermano. Y en eso tenemos que hacer énfasis, en eso tenemos que meditar nosotros que ya somos salvos. Amén. ¿Cuántos salvos sabemos aquí? En eso debemos nosotros meditar y llegar a la comprensión en el Espíritu de que, mis amados, somos y hemos sido salvos no por nuestra capacidad, no por nuestros merecimientos, hago conmigo, hermano, no porque seamos dignos delante de Dios, sino que hemos sido salvos por la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesús Cristo, en su Evangelio. La buena noticia de Dios para todo el mundo es que Él ha dado a su Hijo y lo entregó para consumar la redención eterna de aquellos que creamos en Él, que crean y los que hemos creído en Él. Amén, amado. Amén. No oigo amén, están dormidos. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios entregó a su Hijo? ¿Por qué Dios mismo, el Hijo eterno de Dios, siendo como Dios, siendo igual a Dios, dice Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su gloria eterna? Amén. De esa gloria que tuvo desde la eternidad a la diestra del Padre, se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre. Óyeme, es que eso, ese misterio de la encarnación del Cristo es algo, óyame, demasiado grande para que usted y yo podamos entenderlo plenamente en la dimensión en la que Dios se manifestó. Amén. Y dice que se humilló en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, amado. Esa muerte del Cristo, esa consumación del sacrificio de su muerte, del derramamiento de su sangre, hermano, es el fundamento de nuestra redención.
y su resurrección, por supuesto, ¿verdad? Si el Cristo no hubiese padecido, siendo el justo por nosotros los injustos, olvídese. Podríamos ofrendar nuestra vida, podríamos morirnos de hambre si quiere. Bueno, algunos allá en Sudáfrica, no sé dónde, se murieron de hambre porque el pastor les había prometido que si ayunaban iban a ver a Dios, y sí lo vieron, pero solo de paso, ¿verdad? Porque, mis amados, absolutamente nada de lo que corresponde a un sacrificio humano, personal, quita el pecado del hombre. ¿Me estoy oyendo, hermano? El pecado es una condición, hermanos, intrínseca a nuestra naturaleza. Lo traemos aquí. El mal está en nosotros. Somos malos. Nuestra naturaleza es mala. Y todo ser humano, dice el Espíritu Santo en Romanos 5:12, que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces todo el mundo nace en condición de pecado. Y a causa de ese pecado entra la muerte. ¿Qué muerte? No la física, hermano. Es la muerte eterna, es la condenación eterna. Por eso es que todo ser humano, hermano, no se va a condenar porque haya hecho muchas cosas malas. No, es que se condena porque es malo y nació malo. Nació destituido de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, para que el pecado fuese condenado en una carne sin pecado. Amén, amado. Y mediante ese sacrificio, entonces sí, el pecado pudo ser quitado delante de Dios. Hola, hermano. Entonces, por eso es que el Señor afirmó en Juan 3:18, digo, el que cree en mí no es condenado, es que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién condena al hombre? ¿Lo condena su pecado? No, porque ese pecado tiene perdón y tiene solución en la fe del Cristo. ¿Qué lo condena? No creer que Jesús es el Cristo y que Él, como Señor y Cristo, pagó nuestra culpa en nuestro lugar. Que Él tomó el lugar delante de Dios y recibió en sí mismo el castigo por nuestro pecado. El juicio de Dios sobre el pecado fue consumado en el cuerpo del Cristo. Por eso tenía que morir. Por eso es que ese cuerpo no era un cuerpo astral, hermano, como dicen algunos. Era un cuerpo físico, pero era un cuerpo sin pecado, el único nacido sin pecado. Y el único que podía pagar por los pecados. Y el único que podía ser el redentor de los pecados. Por eso es que en buen momento, aunque ya bien tarde, la Iglesia Católica reconoció que María no tiene ninguna participación en la redención. María no es corredentora. Nunca, jamás, ni en la eternidad ni en sueños. El único redentor es el Cristo. Claro, Satanás es astuto y ¿qué es lo que hace? Mete esas falsedades y esos engaños en medio de la doctrina de los hombres, y entonces la gente vive creyendo y muere algunos creyendo en algo que no es cierto. Y al final, si alguien cambia su fe o no cree, en vez de creer que Jesús es el Cristo y que Él es el Señor y Redentor y que su sacrificio quita el pecado delante de Dios eternamente, cree en cualquier otra cosa, ya está frito, ya no se salvó, hermano. Y no porque yo lo diga, es porque la palabra del Señor lo dice. Y dice el Señor Jesús, el que cree en mí no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, por no reconocer a Jesús como el Cristo, por no reconocer a Jesús como ese Dios hecho carne, como lo prometió Dios en Isaías 7:14, y se llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Amén, hermano. Amén. Dios prometió su presencia en medio de los hombres. Y el Cristo vino como el tabernáculo de Dios, siendo el tabernáculo de Dios, para poder ser el único medio por el que podamos llegar al Padre. Por eso le digo, cualquier esfuerzo humano, cualquier sacrificio, cualquier
digamos, eh, ¿cómo le podría decir? Cualquier rigor religioso al que una persona quiera someterse para agradar a Dios no le sirve, hermano. Cualquier otra fe, usted piensa que creyendo en Mahoma se va a salvar, ya está condenado, hermano. Si usted cree que creyendo en María como corredentora se va a salvar, ya está condenado. Cualquier otra fe que no sea la fe del Cristo no salva a nadie. ¿Usted cree que puede salvarse por su mérito? Ya está condenado, le aviso. ¿Usted cree que puede salvarse por cumplir los mandamientos? Ya está condenado, le digo, de parte del Señor, de acuerdo a la Escritura. Amén, amados. Esa verdad eterna, cuando usted y yo la creemos, entonces yo creo que nuestra expectativa de las cosas del mundo cambia. Amén. Y ya no valoramos los bienes, las riquezas de este mundo como lo más importante. Las cosas de este mundo, los apegos de este mundo. Hay gente que no se quiere morir, hermano. O no piensa en morirse, o piensa que no se va a morir. Y yo le voy a decir una cosa, lo más seguro que usted y yo tenemos es la muerte. Veía unas fotos o un video que la pastora Finita me mostró hace un par de días de mi esposa. En ese momento mi esposa no pensaba que en tal fecha, ¿verdad? Ya no iba a estar aquí entre nosotros. Usted y yo no pensábamos tampoco eso. Ahora pensemos cada uno de nosotros. ¿Y yo cuándo? ¿Y a mí cuándo me va a tocar? Tengo conciencia realmente de que esta vida es tan efímera, tan frágil, y de la cual quien tiene el control es el Señor, que no podemos jactarnos del día de mañana, hermano. Que no deberíamos pensar tanto en las cosas de este mundo. Si pues habéis resucitado con el Cristo, dice el apóstol Pablo, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Está conmigo, hermano? Póneme esa cita, hijo, por favor. Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ahí es donde debe estar nuestro corazón, nuestra visión, hermano. Si hemos resucitado con el Cristo. Pero ¿a dónde está nuestro corazón? ¿Está conmigo, hermano? Dice el Señor, donde quiera que esté tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Qué es lo que más valoramos en esta vida? ¿Será nuestra comodidad? ¿Será nuestro bienestar físico? ¿Nuestro bienestar emocional? Quiero tener un hombre que me ame y una mujer que me ame. Mucho, mucho. Que me dé mucho, mucho amor. Como decía aquel, ¿verdad? O quiero tener una casa muy bonita, muy lujosa. O quiero tener un carro último modelo, ¿no? Lo que usted quiera. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Realmente estamos valorando la bendición de Dios que ya tenemos, hermano? Hola. Si usted y yo hemos creído que Jesús es el Cristo, si Él es nuestro Señor y nuestro Cristo, si vivimos para Él, si estamos disponiendo nuestra vida cada día para que Él cumpla su propósito en nosotros, hermanos, tenemos la bendición más grande que cualquier persona podría anhelar y desear en la vida. Y tenemos mucho más que aquel que tiene millones y millones. O aquel que tenga las comodidades mejores en este país y en el mundo. Hola, hermano. Porque, óigame, las riquezas no son verdaderas, o al menos no son duraderas. Yo comentaba con algunos compañeros de trabajo, compartiéndoles el Evangelio mientras veníamos de allá de San Vicente. Y les decía, ¿qué tanto
Y yo le decía específicamente a un compañero con el que compartía, aunque venían otros compañeros ahí. Si a vos te dieran $1.000.000 ahorita y te lo depositan en tu cuenta, digo, ¿qué cambiaría eso? ¿De qué te serviría? Tenés casa, tenés carro, tenés tus comodidades, tus necesidades cubiertas. ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué le agrega el dinero a eso? No va a salir corriendo a retirar $100 para comer. No los necesita. ¿Está conmigo, hermano? Entonces llega un punto en el que el dinero, hermanos, y la Escritura nos enseña a que usted y yo debemos estar contentos, ¿sí? Si tenemos comida, vestido y techo. Aunque no sea de nosotros, hermano, porque ya dijimos que las casas no son de nosotros. Solo pagamos el derecho de vivir ahí. Amén. Alquiladas o propias, ¿no? ¿Sí? Dice que con eso estemos contentos. Porque lo que es, además de eso, puede ser puede ser causa de tropiezo. Puede provocar amor al dinero y que nuestro corazón deje de estar así, miren, deje de estar arriba y se pose aquí abajo. Y se nos olvide y tengamos en poco y valoremos en poco la obra del Cristo. Y que no le demos tanta importancia a nuestra salvación y a la obra del Cristo en nosotros como deberíamos darle. Antes de venir e iniciar la predicación, me caía un mensaje de una ex compañera de trabajo de hace muchos años y un compañero muy querido para mí, con el que estuvimos trabajando por unos 11 años, de mi misma edad prácticamente. Me mandan ahí que hoy murió, no sé de qué murió, ¿verdad? Y todavía no han confirmado la causa, pero digamos un hombre relativamente joven, por lo menos no tan viejo, ¿verdad? ¿Sí? Que podía tener energía y fuerzas para vivir más, está conmigo. Pero ese es el punto, ¿no? Que si nosotros nos olvidamos de lo eterno y valoramos lo terrenal más que la bendición de Dios, nos podemos llevar un fiasco grande al final. Amén. Y por eso es que el Señor cierra el versículo 30, en el versículo 30 del capítulo 19, que fue sobre el que estuvimos meditando la vez anterior, diciendo, pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primero. Y aquí estaba hablando el Señor de cómo, y lo explicábamos así, el mensaje del Evangelio llega a los israelitas, aquellos que recibieron las promesas del Mesías, el pacto del Mesías, para reconocer al Mesías cuando viniera y no creyeron. Esos que estaban llamados a ser primeros, ahora son postreros. Y usted y yo, que para ellos no valíamos ni importábamos, ahora somos primeros. ¿Está conmigo, hermano? Y ahora, el Señor remarca este aspecto importante, hermanos, y ahora a los que hemos sido llamados, ¿también? Amén. A los que tenemos el llamado del Cristo, sobre eso estuvimos meditando, ¿verdad? El llamado del Cristo es: ven, sígueme, cree en mí. Pero tenés que dejar todo, papito y mamita. Tenés que renunciar primero a vos mismo. Todos los días. Negarte a ti mismo. Y luego tienes que dejar todas las cosas que te atan al mundo para seguirme a mí. Amén. Y entonces dice el Señor, tú que has sido llamado, tú que entraste como primero, habiendo sido postrero, no se te olvide que también te puede pasar lo mismo. Y de eso trata la parábola que el Señor refiere inmediatamente y que está registrada en el capítulo 20.
Si vemos en el versículo 1 del capítulo 20, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Mire esto. Pongámosle cuidado a la parábola. Yo sé que usted lo ha oído, pero vamos a ir tratando de que el Señor nos ministre sobre algunos detalles específicos. Dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera, quiero darle el contexto de esta definición de las horas, porque aclarándole que el día en los tiempos del Señor se contaba a partir de las 6 de la mañana. Esa era la hora primera. De ahí para allá, perdonen que necesitaba ver algo. De ahí para allá iban subiendo, ¿no? La hora segunda eran las 7, la hora... la hora primera las 7, la hora segunda las 8, la hora tercera las 9. Habían pasado 3 horas. ¿Está conmigo, ma? Entonces dice, cuando dice aquí, saliendo cerca de la hora tercera, es decir, de las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, ¿ok? Y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Sexta, 12 del día. Novena, 3 de la tarde. ¿Está conmigo, man? Imagínense, contrata el primero a las 6 de la mañana y les dice, les voy a pagar un denario por el día, ¿verdad? Y era un buen pago. ¿Ok? Luego sale a las 9, luego a las 12, luego a las 3. Estamos hablando de 9 horas de diferencia para los que fueron contratados a las 3, ¿verdad? 6 horas de diferencia para los que fueron contratados a las 12 en relación a los primeros, ¿verdad? ¿Está conmigo? Y dice, miren por favor el detalle del versículo 6, y saliendo cerca de la hora undécima. ¿Cuál era esa hora undécima? Eran las 5 de la tarde. Ya solo quedaba una horita para terminar el día, porque el día se cerraba a las 6 de la tarde. Amén, hermano. Halló a otros que estaban, ¿cómo estaban, hermano? Desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, ¿por qué nadie nos ha contratado? Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y aquí entra la lectura que tuvimos. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, o sea, los últimos, ¿verdad? Recibieron cada uno un denario. Y todos los demás igualmente recibieron un denario. Los de la hora novena, los de la hora sexta, los de la hora tercera, y los que fueron contratados de la mañana, todos un denario. Y dice, al venir también los primeros, es decir, los anteriores a estos últimos de las 5 de la tarde, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado solo una hora o una hora sola, y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, y cierra nuevamente, dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y esta, hermanos, esta sentencia, el Señor la está dando a los llamados. Hola, hermano. La está dando para usted y para mí. Allá cuando los discípulos le preguntaron, ¿y nosotros qué vamos a obtener de haberte seguido, verdad? Allá el Señor estaba diciendo, bueno, si ustedes me siguen, deben seguirme
no por lo que les voy a dar, ¿verdad? No porque estén esperando una recompensa, ¿verdad? Sino, pero sepan que si ustedes me siguen y han dejado todo por mí, Dios les va a compensar mucho más en esta vida y también la vida eterna. Amén. Pero, hermanos, aquí, y hace la aclaración de que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y se refería a aquellos israelitas que, habiendo recibido el mensaje, el testimonio del Cristo, no creyeron. Amén. Pero los que hemos creído, venimos a ser primeros delante de Dios. Amén. Amén. Ahora, teniendo el llamado, dice el Señor, yo no te he llamado para que estés desocupado. Hola, hermano. Yo no te he llamado para que estés como los que están en el mundo, que no tienen nada que hacer o no tienen ocupación para con Dios. ¿Está conmigo? Cuando dice, se fijó que dice, vio que algunos estaban desocupados, ¿verdad? Porque, hermanos, para Dios no cuenta nada de lo que usted y yo hagamos fuera de su obra. Amén, hermano. Para Dios, óigame por favor, para Dios y la recompensa del cielo cuentan solo para aquellos que trabajamos en su obra. Y los que hemos sido llamados, escogidos para trabajar en su obra. Amén. El llamado está. Si nosotros atendemos ese llamado, es que somos escogidos. Amén. Pero dice el Señor, yo no te he llamado para que estés desocupado o para que vayas a ver solo a los otros trabajar, recogiendo la cosecha, ¿verdad? Recogiendo las uvas. ¿Está conmigo, hermano? Por eso dice, estos desocupados los llama, atienden al llamado, pero van a trabajar. Y van a trabajar en una obra que no es propia, sino que es la obra del Padre. Está conmigo, hermano. Los supuestos ministros o muchos supuestos ministros de Dios confunden el hecho de que trabajan para el Señor con que la obra es de ellos. Y administran y hacen las cosas solo para su beneficio. Amén, hermano. Incluso se llegan a abrogar tontamente e ignorantemente el derecho de decir mis ovejas. Cuando el Señor Jesús le encargó a Pedro, le dijo, apacienta mis ovejas, no las tuyas, no son tuyas. Yo te he llamado para que apaciente mis ovejas. Todo siervo de Dios, todo ministro del Evangelio, tiene un llamado para apacentar, ¿sí? Para tener cuidado de las ovejas del Señor. ¿A quién le pertenecen las ovejas? Al Señor. ¿De quién somos usted y yo? El Señor. Usted y yo no le pertenecemos a ningún líder religioso. Por eso ese engaño de las coberturas, hermano, es una farsa. El verdadero hijo de Dios, el verdadero servidor del Cristo, no necesita cobertura de ningún hombre, ni de ninguna institución, ni de ninguna denominación. ¿Está conmigo? Ninguna corporación religiosa. Eso no es cobertura, hermano. Eso es apropiarse de lo que no le corresponde. Porque no crea que le dicen le doy cobertura para beneficiarlos. No, le doy cobertura para que usted me beneficie a mí. Porque usted tiene que ser como mi tributario. Y entonces. Ahora, por eso es que el Señor dice, ven, dice el Señor, a mi viña, ¿verdad? Los envió a su viña. Y entonces, ese concepto, hermano, del llamado y el trabajo en la obra del Cristo, no debemos perderlo de vista.
Amén, amado. Porque fuera del Señor estamos desocupados, aunque tengamos cosas que hacer, ¿se entiende? Pero para Dios estamos desocupados porque no estamos haciendo nada para Él. Ay, hermano, es que mire, yo me levanto a las 4 de la mañana y a las 5 tengo que ya estar en mi puesto y desde ahí salgo hasta las 7 de la noche y mire, llego a las 10 de la noche a la casa. No me alcanza el tiempo para ir a la iglesia. De veras. Usted está desocupado. Para Dios usted está desocupado. Para el Señor, usted no está haciendo nada. ¿Se entiende esto, hermano? Porque la ocupación en lo que no es la obra de Dios es vano, es inútil, no cuenta. Ahora veamos esto. Dios llama y tiene un llamado para cada uno, y dice la Escritura, cada uno tiene su propio don de Dios. Hola, hermanos. ¿Y eso qué significa, hermanos? Que no pensemos que el llamado suyo sea el mismo o igual al llamado de un hermano conocido o de otros hermanos, ¿verdad? No, yo tengo que hacer tal o cual cosa. Me voy a preparar para predicar. No todos tienen llamado para predicar. Me está oyendo, hermano. No, yo voy a ser evangelista. No todos tienen llamado de evangelista, hermano. ¿Está conmigo? Y yo no le digo, mire, evangelista es el que se desempeña en el ministerio de evangelista, el que anda por muchos lugares predicando exprofesamente el evangelio, solo el evangelio. ¿Está conmigo? El evangelista se diferencia del pastor, hermanos, en que él no funda iglesias, él predica nada más al Cristo. Amén. Ahora, el pastor sí es el que atiende ya una iglesia, por así decirlo, o una congregación que se ha formado a partir del trabajo de un evangelista, por ejemplo. ¿Está conmigo? Pero lo que lo quiero dar a entender, hermano, es que no pensemos que el llamado del Señor es único. Por eso es que usted ve aquí diferencias en los tiempos. Que usted y yo hayamos tenido el llamado del Señor desde jóvenes, gloria a Dios. Hola, hermano. Es una bendición y es un privilegio del que debemos estar agradecidos. Pero otros quizás recibieron su llamado del Señor ya bien entraditos en años, ¿verdad? Ya pintando sus canas, ¿verdad? Me estoy dando a entender, hermano. O ya habiendo pasado aquel esplendor, digamos, o la fuerza de su juventud. Pero eso no quiere decir, hermano, que su trabajo sea menos estimado por Dios que aquel que lo conoció desde que era chiquito. ¿Se entiende esto, hermano? Y a eso se refiere estos tiempos del llamado del Señor. Porque, hermanos, para el Señor no hay desperdicio. Los tiempos del Señor son perfectos. Pero entendamos que cada uno tiene su llamado del Señor y cada uno Dios lo va a emplear y lo va a usar dentro de su obra para provecho de su obra. Amén, hermano. Hola. Recuerde, dentro de su obra para provecho de su obra. El que piensa que le sirve a Dios y se beneficia de ese servicio de Dios, hermano, o está pensando sacar algún provecho, está totalmente equivocado. Y puede convertirse, como aquí dice, en un postrero. Hola, hermano. Creyó el mensaje, recibió el llamado, pero a la hora de hacer el trabajo del Señor, trabajó no para el Señor, sino como para sí mismo. Y por eso el Señor dijo, haceos tesoros en el cielo, no en la tierra. Mira, hay un montón de gente, entre comillas pastores que no son verdaderos, que crean su imperio, hermano, a costa del conocimiento.
a costa de la palabra del Señor, aunque no la predican, porque lo que predican obviamente no es el evangelio, está conmigo, hermano, pero hacen ellos su propio, montan toda su estructura y todo su sistema para beneficiarse ellos, hermano. Hola, hermano. Ahora, esto nos tiene que llamar a la reflexión en este sentido. ¿Por qué le servimos al Señor? ¿Cómo le servimos? Primero, ¿cómo le servimos? ¿Por qué le servimos? ¿Y qué esperamos de lo que hacemos para el Señor? ¿Realmente estamos trabajando para el Señor? ¿Y hacemos lo que hacemos como para el Señor? ¿O será que pensamos o hemos llegado a pensar de que este asunto se trata de servirle a los hombres o de servirnos a nosotros mismos y beneficiarnos de ese servicio? Hay quienes tontamente, lo digo así, hasta le dicen al Señor: Señor, ¿verdad? Yo trabajo en tu obra. Yo te gano almas, decía alguien por ahí. ¿Y de dónde has ganado nada, papi? ¿Ganar de qué vos? Ganar almas, y el que ha ganado las almas es el Cristo. Y Él es el único que puede, porque Él pagó el precio. De ahí usted y yo lo que podemos hacer es llevar el mensaje y que esta persona, por la obra del Espíritu Santo, reciba la fe para creer en el Señor Jesús como el Cristo. Pero eso no es ganarlo, hermano. Eso no es ganar alma. Eso es cumplir el mandato del Señor. Hacer la obra que Él nos mandó a hacer. Y cuando hayamos hecho esa obra, dice, ¿de qué podemos atarnos? Cuando hayáis hecho, digo el Señor, lo que se os mandó a hacer, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Se entiende eso, no? La grandeza de la obra de Dios no está en el hombre, viene del Señor. Usted y yo no somos grandes por nuestra elocuencia y por nuestro gran conocimiento de la Escritura y por nuestro gran merecimiento. No, hermano, no nos equivoquemos. El grande es Él. El que se glorifica en nosotros es Él. Cada uno de ustedes, yo mismo, no debemos sentirnos menos que nadie, hermanos. Y dentro del llamado del Señor que Él nos ha hecho, involucremos. Abramos nuestra boca. ¿Se entiende esto, hermano? Cumplamos el propósito del Señor. Porque ¿qué llegaron a hacer aquellos a la viña? Solo a recoger las uvas ya maduritas. A recolectarlas. Lo mismo pasa con la parábola de la mies o de la cosecha, ¿verdad? Dice el Señor que ya la cosecha está lista. Solo vayan a recogerla. Si yo ya la hice producir. Está conmigo, hermano. Ustedes solo van a recoger. Entonces, en ese trabajo, hermano, óigame, y si por ese trabajo el Señor todavía no recompensa, es que Él es bueno. Y por eso aquí, a los que piensan que el trabajo del Señor tiene que exigirse una recompensa, se equivocan. Esos no están trabajando para el Señor, están trabajando para sí mismos. Y vienen a ser postreros porque recibieron el llamado, pero no lo atendieron como debieran hacerlo o haberlo hecho. Amén. ¿Qué pasó cuando el Señor viene y le paga a todos lo mismo? Es que la recompensa del Señor es única, hermano. ¿Está conmigo? Nadie va a ser más salvo que otro. Y esa es la bendición más grande de Dios. Tan salvo puede ser aquel y va a recibir la misma salvación que usted y yo,
aquel que recibió al Señor, que creyó en el Cristo, recibió la fe del Evangelio y murió a los 3 o 4 días. Pero si creyó en el corazón, ese es su premio. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Se está entendiendo, hermano? Como el hijo aquel, ¿verdad? Que estaba en la casa del padre y le había servido toda la vida. Hola. Y después le dice al papá, enojado porque el que desperdició todo el pródigo, ¿verdad? Cuando regresa el Señor lo premia. Pero porque regresa. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Porque cree. Porque reflexiona en su corazón y dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si aquí no es mi lugar. Allá en la casa de mi padre hay trabajo que hacer. Y yo aquí lo que estoy haciendo no vale nada. Pues imagínense un trabajo tan terrible y tan pesado como darle de comer a los puercos, ¿verdad? En aquel tiempo, pues. Ahora pienso que puede ser menos pesado. Pero aún así también no es algo agradable porque esos animales huelen feo, ¿verdad? Entonces, pero él estaba haciendo algo que, como dice el Señor, no le servía de nada. Y reconocerlo en su corazón y decir, es que yo tengo un llamado. Es que mi lugar no está aquí. Dios me ha llamado para servirle como su hijo, para estar en su casa, para hacer producir su casa. Al que allá se quedó trabajando, le dice, Señor, le dice, Padre, yo toda la vida te he servido, le dice, y yo he cuidado tus bienes, y a mí ni quiero un cabrito me han matado. Ay, papito, porque dundo, le digo en otras palabras, ¿verdad? En el hebreo salvadoreño, pues porque sos menso, le. Si no has comido el cordero y no te has dado gusto, es porque no has querido. ¿Está conmigo, hermano? Porque sabe una cosa, la bendición de Dios nos llena, ¿sí? Y la bendición de Dios, cuando usted y yo la disfrutamos, hermano, encontramos maneras de deleitarnos. Amén. De comer ese becerro gordo, ¿verdad? Pero estamos hablando en un sentido espiritual. Porque ese becerro gordo no es que nos vamos a pegar una gran hartada, ¿verdad? Estamos hablando de precisamente encontrar deleite en la casa de Dios. Ahí hay, hermano, está conmigo. Lo que quiere decir es que usted y yo, trabajando en la obra del Señor, podemos deleitarnos. Tampoco es un afán de que, ay, no, tengo que, y si no, ay, Dios, guarda. No, hermano, no es su esfuerzo. No es que, ay, mire, espera, es que tenemos que ir a más lugares y tenemos que tocar más puertas. Amén, amén. Pero no es nuestro esfuerzo. El que dispone el corazón de lo que han de creer es el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo llegó allá a Filipos, si no me equivoco, si no corrigan, dice que llegó allá, se fue para el río, dice, y encontró a un grupo de mujeres que estaban ahí lavando. Y entre ellas estaba una, que fue en cuya casa se fundó la iglesia de Filipos, la casa de Lidia. Hola. Y él llegó y empezó a predicarle a todas ahí. Pero una sola creyó. Dice que el Espíritu Santo hizo estar atento. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, usted y yo podemos hacer la obra de Dios, pero no nos olvidemos es decir, podemos estar en la obra de Dios y disponernos a trabajar para Él. Pero el que hace la obra es Él. El que dispone los corazones es Él. El que ya tiene la cosecha lista es Él. Entonces usted y yo vayamos, como quien dice, con el encargo que nos ha sido dado. Y el que es de Dios, las palabras de Dios oye y las va a recibir, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Si usted y yo vemos la obra de Dios como un afán, no, tráigame una canasta más grande que yo quiero agarrar más uva. Tranquilo, hermano. ¿Se entiende esto?
¿Se entiende esto, hermano? Ahora, sí debemos entender esto, hermano. Que cuando ya la noche se acerca, el tiempo para trabajar es poco. Y lo que Dios espera de nosotros, los que fueron llamados a la hora undécima, es que seamos diligentes. Y como dice el apóstol Pablo, aprovechar bien el tiempo. Hola, hermanos. Eso es lo que debemos hacer. Aprovechar bien nuestro tiempo porque los días son malos. Dejemos de babosear tanto en redes. Dejemos de babosear tanto oyendo estupideces en TikTok, en YouTube y en no sé qué más, hermano. Aprovechemos más para alimentarnos y para gozarnos de la salvación. Para comer del becerro gordo, pues. Y usted le va a ir a reclamar al Señor, ¿verdad? ¿Y por qué mi hermano entiende mejor que yo la palabra y cómo el Señor lo usa? Ah, pues sí, si vos no te has metido. Si vos crees que este asunto es de solo ir a pararse, hay que disponer el corazón. Dios da. Dice el Señor que al que tiene, ¿qué dice? Al que tiene, se le dará más. Pero se refiere al que tiene porque dispone su corazón. Nosotros, si queremos, hermanos, llenarnos y gozarnos de la bendición de Dios, usemos mejor el tiempo. Escudriñemos más. Yo felicito a los hermanos que se inscribieron ahí en la Escuela de Evangelización Mundial de Guatemala. Porque eso indica su deseo de gozarse y de crecer en el Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. Como que no están ninguno aquí, yo quizás estoy hablando yo. Entonces, pero de esa manera se demuestra, amados. ¿Sí? Y por eso es que no nos debe importar el tiempo del llamado, sino que nos debe importar también el momento, el discernimiento de los tiempos. Y el Señor habló no solo de la hora undécima, sino dijo, ya la noche se acerca en que ya no se podrá hacer nada, hermanos. Amén. Entonces el Señor dijo en Lucas 10:2, vamos a Lucas 10:2 rapidito, más. Hablando de esa cosecha que ya está lista. Versículo 1. Lucas 10:1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Se da cuenta que la misión más importante para Dios es el testimonio del Evangelio, hermano? ¡Hola! Es la predicación y el testimonio del Cristo que estamos llamados a dar. Y hablábamos de que usted no piense que no es evangelista porque no anda por la ciudad y con un megáfono predicando. No, todos somos evangelistas porque todos tenemos revelada la fe del Evangelio, hemos creído y eso es lo que debemos compartir. Así cumplimos el llamado del Señor y hacemos la obra de Dios. Versículo 2. Y les decía, la mies, ¿qué es la mies? No es la miel, es la mies, es la cosecha. La cosecha, a la verdad, es mucha. Mas los obreros, pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero óigame, roguemos que el Señor envíe, pero el Señor quiere una actitud como la de Jeremías, era, ¿verdad? Jeremías fue Ezequiel. Jeremías, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Quién irá por nosotros? Dice el Señor. Y dice Jeremías, si no me equivoco, heme aquí, envíame a mí. Amén, hermano. Oremos porque el Señor envíe, sí, pero porque usted y yo ya estamos adentro. Porque usted y yo, Ezequiel, ¿verdad? Isaías, ¿verdad? ¿A quién enviaré? Dice el Señor. Poner la cita, creo que es Isaías 6:8. Isaías 6:8, ¿verdad? Dice, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? Dice el Señor. ¿Y quién irá por nosotros?
¿Sí? De parte de Dios, de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? Y dice, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando ya le hemos dicho al Señor, envíame a mí, roguemos porque el Señor envía a otros. Y trabajemos para que el Señor prepare, trabajemos en la preparación de los otros que han de ser enviados. Por eso es que el discipulado es importante, hermano, es necesario. Y usted que está recibiendo instrucción, debe instruir a otros, debe discipular a otros. Ahora, si usted no se está dejando discipular o no se está queriendo discipular, entonces, hermano, perdóneme, no está, sigue en la condición de desocupado para Dios. No está haciendo la voluntad de Dios, no está trabajando para la obra de Dios. Y no estamos, recordemos, no estamos hablando de cantidad de esfuerzo. Estamos hablando de disposición del corazón. Porque usted y yo tenemos hermanos, primos, tíos. Solo nuestra familia ya es un trabajo grande para cada uno de nosotros. Ya es una labor grande. Yo recuerdo unos hermanos que hace tiempo se tuvieron la iniciativa, el Señor se las puso. Hermanos, quiero que vayamos y hagan un culto allá donde mi familia. Y fuimos hasta allá a San Caralampio de los 7 Cachos. Y no me acuerdo, a varios lugares. Y hubo un esfuerzo económico de los hermanos de pagar microbús, de la comida y todo lo demás, porque esa gente hubiera. Eso es. Aquí estoy yo, de mí aquí, pero también envía a otros. Amén, hermano. Porque si nosotros no entendemos ese propósito de Dios, vamos a seguir siendo desocupados para Dios. ¿Y el desocupado qué recompensa va a tener? Si está fuera de la voluntad del Señor, si no está haciendo la voluntad de Dios. Amén. Juan 9:4, por favor. Adelante de Lucas está Juan. No sé qué está haciendo, pero ahí tiene que estar. Juan 9:4. Amén, amados. Este día quizás venían con sueño, los hermanos se velaron allá. Dice el Señor, estas son palabras del Señor Jesús. Dice así, mire, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿De quién son las obras? El mismo Señor Jesús, siendo Dios, estando en forma de hombre, pero siendo Dios siempre, 100%. Él dijo, es que yo estoy haciendo las obras de mi Padre. Amén. Entonces nosotros, ¿qué obra vamos a hacer, hermano? No vamos a hacer nuestra obra, es la obra de Dios. Y es un privilegio, hermano, es un privilegio que podamos hacer la obra de Dios. Que Él cumpla su propósito y cumpla y desarrolle su obra por medio de nosotros. Y como digo, cuando lo hagamos, no tenemos que jactarnos de nada, siervos inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que hacer. Si el grande es el Señor, si el que hace por medio de nosotros es el Señor, el importante no es el vocero, está conmigo, hermano. El grande no es el que trae la palabra, el grande es el que envía la palabra. Por eso es que usted no esté pensando, me gusta cómo predica tal hermano, a mí solo me gusta oír. No, hermano, deje de andar discriminando y estar inventando. Usted va a recibir palabra del Señor usted y yo podemos recibir palabra del Señor de cualquier persona. ¿Sí? Hasta del que menos nos podamos imaginar, porque si habla y comparte el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, el mensaje no es suyo, es del Señor. Y quien nos va a hablar a cada uno de nosotros es el Señor. Así que no menospreciemos, amén. Y dice el Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Hola, hermanos. Entre tanto, mire esto, por favor. Entre tanto que usted y yo estemos en este mundo. Está hablando el Señor de que aprovechemos cada día de nuestra vida, porque mañana no sabemos.
Y el día dura es aprovechar el tiempo, porque los días son malos, hermano. Y porque además no somos dueños de nuestra existencia. Y como dijo el Señor, si nosotros amonestamos al impío, nos libramos de la responsabilidad. Pero si nosotros, pudiendo amonestar al impío, no lo hacemos, es decir, si no llevamos la palabra, el mensaje del Evangelio, hermano, entonces el Señor nos va a reclamar. ¿Sí? Ahora dice esto, miren. Entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Está conmigo, hermano? El tiempo, tanto si lo vemos en términos del tiempo en el que el Evangelio debe ser predicado, como si lo interpretamos en el sentido de cuando nuestro tiempo se termina, en los dos casos se aplica. La noche viene. ¿Cuándo viene la noche? Cuando nos palmamos, ¿no? Ya nadie puede trabajar. La noche viene, ¿cuándo? Cuando el Señor venga y ya no haya espacio para más gracia, ya no hay espacio para que el Evangelio se predique y se pueda creer. Amén, amado. Mire, por eso es que el apóstol Pablo hablaba y declaraba, 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 y 17. Cuando él hablaba de la predicación del Evangelio, él expresaba estas palabras. Mire, ¿qué dice ahí? Versículo 16. Mire, qué lindo, ¿verdad? Pues si anuncio el Evangelio, no sé, 9:10, ¿verdad? Creo que les dije 1 Corintios, pero es 2 de Corintios, entonces. O 1 Corintios, 9:16, ¿verdad? No, ya pues yo estoy mal aquí, estaba viendo 9:10 y es 9:16. Está bien, pero estamos bien así. Dice así, miren, pues si anuncio el Evangelio, se da cuenta que hacer la obra de Dios no tiene por qué provocarnos jactancia a nadie. No tengo por qué gloriarme. Hermano, mire, yo fui al hospital de maternidad, después me fui a meter al hospital de oncología y después me fui a meter al otro hospital de no sé qué, de neumología, y usted anda por todos los hospitales, va. Dice el Señor, como que si nuestro esfuerzo contara, hermano. ¿Me estoy dando a entender? Y yo no digo que está mal ir a todos los hospitales, ¿verdad? Pero dice el Señor, no tengo de qué gloriarme. No es porque yo haya hecho más que los demás, es que ese es el punto, hermano. Es que cada uno hagamos la obra a la que hemos sido llamados, el don que hemos recibido. Amén. Y cada uno, dice el Señor, tiene su propio don de Dios. Unos a la verdad de un modo y otros de otro. La gracia que usted pueda tener para llegar a unas personas no va a ser la misma que yo tenga. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, además, las puertas que el Señor le permita a usted abrir no van a ser las mismas que me abra a mí. Amén. Cada uno donde esté, en el lugar en que esté, sepa que hay un propósito de Dios para hacer su obra. Amén. Y para que Él haga su obra por medio de nosotros. Dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es, ¿qué dice? Impuesta necesidad. Es que es una necesidad, hermano. ¿Y qué dice? Y ay. Si usted y yo no entendemos que ese ay es de dolor, hermano. Si mentalmente le ponemos una H, nosotros nos estamos engañando. Porque dice, ay de dolor, ay de mí, dice, si yo no anuncio el Evangelio. Ay de mí, yo lo voy a lamentar. Porque hay recompensa en el Señor, hermano. Porque hay una satisfacción grande de ver las vidas transformadas. Y ver cuando las personas, el Señor les abre sus ojos y les da la certeza de su salvación y de su comunión con Él. Es que mire, la vida en el Señor, que el Cristo sea revelado, que la fe del Cristo esté en la persona, es notable, ¿no? Se nota. Existe una diferencia kilométrica
Y usted y yo podemos gozarnos de esa bendición si compartimos el Evangelio. Amén. Entonces, la gloria nuestra es precisamente ver ese fruto. El fruto, ver el resultado del trabajo no nuestro, sino del Señor y gozarnos. Amén. Ahora, dice, ¿qué dice el versículo 17? Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿se da cuenta? ¿Por qué le servimos al Señor? Dije hace rato, ¿verdad? ¿Por qué le servimos? ¿Para qué le servimos? ¿Cuál es la expectativa que tenemos de servir al Señor? Si nosotros queremos reconocimiento del mundo, dijo el Señor, ya tiene su recompensa. Eso es lo que usted busca, que el mundo lo reconozca y que diga, qué gran siervo del Señor, ¿verdad? Qué gran sierva. Yo me imagino una gran venada, ¿verdad? Pero hermano, eso no cuenta. Si lo hago de buena voluntad, dice, recompensa tendré. Es que hay recompensa, pero hay que hacerlo para el Señor. ¿Sí? Pero si de mala voluntad, pues la comisión me ha sido encomendada a ese Señor. ¿Verdad? Y en 1 Corintios 15:38, en el capítulo más adelantito, unos 6 capítulos adelante, 15:38, mire lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y quizás aquí me equivoqué, será 2 Corintios, porque vamos a ver. Habla de que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Déjame ver. 15, gracias, hijo. 15:58, pues anoté mal, ya ve que los ancianos nos fallan los ojales de vez en cuando. 15:58. No es lo mismo 38 que 58. 15:58. Pero mire lo que dice ahí. Así que, hermanos, ¿a quién le está hablando ahí? A los hermanos, a los escogidos. ¿Qué digo el Señor allá? Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hay muchos que tienen el llamado, pero no son escogidos porque están haciendo el trabajo para ellos y para que ser vistos de los hombres, no para el Señor. Amén. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes. En la fe de Cristo es firme y permanente. Hoy, mañana, siempre hasta la muerte. Creciendo. Óigame, por favor, hermano. No piense que ya lo sabemos. No pensemos que ya lo sabemos todo. No pensemos que ya es suficiente con el conocimiento del Evangelio que el Señor nos ha revelado. No es suficiente. No lo hemos logrado todo. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Es que necesitamos crecer, necesitamos edificarnos, alimentarnos en la fe para poder compartir, hermano. Amén. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Hay una recompensa, hermanos. ¿Sí? El Señor prometió recompensas para esta vida y recompensas en la vida eterna. Pero aun que no hubiera recompensas en la vida eterna, nuestra satisfacción debe ser precisamente como decíamos hace un momento, el gozo de ver la obra de Dios materializada, realizada en los que hoy en el Evangelio creen. Amén, amados. Por eso es que no caigamos en la categoría de aquellos que siendo primero lleguen a ser postreros y que siendo llamados no sean verdaderamente escogidos, porque su disposición al Señor no es la que Él espera, y la manera en que ese trabajo se hace no se hace para glorificar a Dios, sino para otros propósitos. Amén. Así que el Señor, hermanos, nos ayude y que podamos entender y poner por obra esta palabra, mis amados.
Pónganse pie conmigo, por favor, y vamos a orar para dar gracias al Señor. Con el rostro inclinado, todos en pie, por favor, Señor y Padre nuestro, bendito sea tu nombre, te adoramos y te exaltamos. Damos toda honra y gloria a tu nombre, por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Por esta salvación tan grande y merecida de parte de nosotros. Por esta bendición única, Señor, preciosa, más valiosa que todo el oro del mundo, Señor. Gracias. Bendito Espíritu de Dios, gracias por ministrarnos, Dios. La manera en que debemos vivir la fe en el Evangelio y el ocuparnos en las obras de Dios. Señor, que lo hagamos de buena voluntad, que lo hagamos con gozo, que lo hagamos no esperando recompensa de nadie, sino sabiendo para quién trabajamos. Que nuestra expectativa no esté en el premio, sino en cumplir tu voluntad, Señor, en hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Dios, a entender que hemos sido llamados para trabajar en tu obra, no para ver que otros trabajen, no para quedarnos expectantes, Señor, sino para ser agentes activos en tu obra, en tu viña, Señor, y producir el fruto para el cual tú nos has llamado. Tú dijiste, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Señor, que ese fruto que es tuyo podamos ofrecerlo a ti, Señor, de la mejor manera. Podamos disponer todo, habiendo dejado, Señor, todo en este mundo y renunciado a las cosas de este mundo por sobre la fe en tu nombre y sobre el servicio a ti, Señor. Que podamos hacerlo de todo corazón y que podamos aprovechar, como dice tu palabra, bien el tiempo, Señor. Y que lo hagamos mientras el día dura, Señor, porque solo tú sabes cuándo este día va a terminar y cuándo esta obra, Señor, no va a terminar en este mundo, pero va a seguir en la eternidad. Lo pedimos por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, y lo agradecemos. Amén y amén. Demos un aplauso.